diputado que preside en este minuto, don Tucapel Jiménez, la minuta de la presidencia para que se pueda guiar mientras se conecta la diputada señora Emilia Nullao. Emilia. Muy bien, señores diputados, doy paso de lectura a la cuenta de la comisión. Se han recibido los siguientes documentos. 2 reemplazos permanentes para la Comisión de Derechos Humanos. 1 de la diputada Virginia Troncoso por la diputada Nora Cuevas y otro del diputado Cristóbal Lavé Martínez por el diputado don Nino Baltolu. Hola. Dichos reemplazos permanentes entran en vigencia a partir de hoy. También se recibió una nota del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico, en el cual señala que no podrá participar de esta sesión, debido a que tiene tareas propias de su mandato legal. No obstante lo anterior, dice que participará en su reemplazo el señor Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos, quien estará a completa disposición de las consultas o requerimientos que haga la comisión. También se recibió un oficio de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, quien da respuesta a un oficio de esta comisión referido a la identidad de las personas que habrían redactado el capítulo sobre Chile contenido en el informe. También se ha recibido un oficio de la Secretaría General de Carabineros de Chile, el cual informa una glosa presupuestaria en el plan o en el marco de la Ley de Presupuesto 2020. También se recibió una nota del Frente Nacional del Patriotismo, quienes solicitan recabar el acuerdo de esta comisión para ver la factibilidad de proceder a debatir un proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Les advierto, señores diputados, que este proyecto de ley está actualmente siendo tramitado por la Comisión de Bienes, por lo tanto no corresponde que sea remitido a esta comisión aún. También se recibió una nota de la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante el cual se excusa de asistir a esta sesión por motivos de agenda, que le eran de carácter ineludibles. También una nota de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, quien también se excusa de asistir a esta sesión por motivos de agenda. Secretario, ¿estoy yo nomás con problemas o están todos con el mismo? Porque no lo estamos escuchando. No, se escucha perfecto. Oye, secretario, dígame. Secretario, se refirió a la Comisión de no Bienes. No sé si soy yo el que tengo problemas con mi audio. De Cultura, Comisión de Cultura, diputado. Comisión de Bienes, le entendí ya, gracias. De Cultura. Esa es toda la cuenta, la puedo repetir, no sé. Yo escuché yo no sé si estoy yo nomás con problemas también de señal porque... Eres tú, Tucapel. Soy yo, ya. Eres tú. Estoy igual que Emilia, entonces no están aquí impidiendo presidir, parece. Ya, secretario, bien, yo no escuché, como le digo, no escuché toda la cuenta, pero ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, presidente. Sí, diputado Cast. Gracias, presidente. Don Tucapel, pedir quizás que si nos puede enviar el oficio donde se responde, sobre todo respecto a los autores del informe del capítulo chileno, que además entiendo que es una de las cosas que vamos a revisar hoy día, secretario. Perfecto, de todas maneras está conectada la comisión, la secretaria ejecutiva, que se los va a hacer llegar el punto 4 de la cuenta al grupal para que lo tengan de forma inmediata. Perfecto. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No habiendo palabras, se aprueba la cuenta. Temas varios. Presidente. ¿Quién pidió la palabra? Yo, presidente. Diputado Cristian Lavé. Hola, ¿cómo están todos? Primero, presentarme. Espero ser un aporte y nada, agradecer, digamos, que poder estar en esta comisión y en lo que pueda aportar también ser uno más. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavé. También tenemos había otra incorporación, no recuerdo si era solo el diputado Lavé y la diputada Cuevas. La diputada Cuevas también fue reemplazada pero no está presente la... Virginia Troncoso, exactamente, sí, eso es, presidente. Varios.
¿Se ofrece la palabra en varios? Yo voy a proponer un tema, secretario. La verdad que me gustaría que pudiésemos oficiar como comisión. Acá ha habido, ¿no es cierto?, un tema pendiente de años que se refiere a lo... principalmente, no sé si llegó una carta del dirigente Ramón Núñez, un destacado dirigente de la agrupación de exonerados políticos que nunca han recibido ningún tipo de bono. Y en este caso, ¿no es cierto?, durante el contexto de pandemia nunca han recibido bonos, ni el IFE, ni nada, que esto ha sido a lo largo de los años, que no tiene ni siquiera solamente el reajuste del IPC, entiendo, pero ningún bono que se le conceda a los pensionados les llega a ellos. Entonces, en este contexto de pandemia también no le ha llegado nada. Entonces, hoy día sé que se reunieron con el Senado, con la presidenta del Senado. No sé qué habrán acordado ahí, pero quisiera que esta comisión también pudiese oficiar, me imagino, al Ministerio de Hacienda para que sean considerados en la ayuda que se le está entregando a todos los chilenos. ¿Habría acuerdo, señores diputados, en dirigir el oficio que solicita el presidente? Al parecer no hay nadie que se oponga. El diputado Venegas quiere referirse. Diputado Venegas y diputado Cast, en ese orden. Gracias, señor presidente accidental. Saludarlo y por su intermedio saludar a todos los colegas y también, ¿no es cierto?, a nuestros distinguidos funcionarios y funcionarias que son parte de la Secretaría de esta comisión. Yo quiero felicitarlo, presidente, porque lo que usted ha planteado quiero adherir con mucho entusiasmo y lo quiero hacer porque de alguna manera quiero honrar a mucha gente que me ha llamado, conocidos, amigos míos, que se han quejado de esta situación y que dejaron en evidencia que nosotros mismos hemos sido de alguna manera desconsiderados al no incluirlos. Y me parece que es una injusticia porque más allá de cualquier consideración, las pensiones que ellos tienen son unas pensiones muy bajas. Estamos hablando de, ¿no es cierto?, 180.000 pesos o algo parecido, no sé, no tengo claro exactamente. Pero en todo caso, no es una cantidad que pueda decirse que permite que puedan sobrevivir adecuadamente. Y con todos los aumentos en los costos adicionales que ha significado la pandemia, me comentaban, ¿no es cierto?, qué sé yo, adquirir mascarillas, alcohol gel, etcétera. Ellos también han visto que esa pensión ha perdido poder adquisitivo. Y efectivamente, en ninguna de las leyes que hemos aprobado expresamente se ha hecho mención a ellos. Y creo que es de toda justicia, por eso yo quiero apoyar entusiastamente el envío de ese oficio. Y que ojalá las autoridades respondan a la brevedad y tomen alguna medida que dé cuenta de esta situación por la que atraviesan esta gente, ¿no es cierto?, que está en la categoría de los exonerados políticos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. El diputado Cast. Gracias, presidente Tucapel. La verdad que, por supuesto que me parece que es una situación que amerita hacerse cargo. Pero yo creo que es importante entender la justificación. O sea, yo suscribo plenamente el oficio que usted ha solicitado, pero ojalá también pudieran hacernos llegar un poco el contexto con el cual se ha generado esta supuesta discriminación. Yo no soy partidario de que haya un trato especial a ningún segmento de la población, pero sí no permitir ninguna discriminación en este contexto. Entonces, quizás entender por qué hay ciertos casos donde no ha llegado, si es que hay una consideración de ingresos complementarios que hacen que caigan en un tramo en donde los bonos no llegan, o si hay simplemente una excepción o una indicación asociada a su condición de exonerados, que en ese caso sí me parecería inaceptable. Es decir, en concreto, presidente, que se pueda pedir también en el oficio, antes de la invitación o antes de la interpelación a la autoridad, que puedan mandar la explicación de por qué se está generando esa situación. Gracias, diputado Castro. En todo caso,
le cuento que esto ha sido de años, o sea, no es que sea de este gobierno solamente, siempre han quedado excluidos de todo tipo de bonos. La situación se ve agravada ahora en contexto de pandemia, pero ha sido a lo largo de los años que esto viene ocurriendo. Entonces, yo, para no dilatar esto, le pediría que pudiésemos igual enviar el oficio sin dejar de lado, ¿no es cierto?, lo que usted está solicitando, que nos envíen la información para que usted esté al tanto. Se lo voy a pedir al dirigente Ramón Núñez para que lo mande y que se lo haga llegar a todos los diputados y diputadas de la comisión. ¿Le parece? Gracias, diputado Castro. La diputada Emilia Nuñado todavía ya está, la veo conectada, así que le traspaso el mando. Gracias, presidente. Bueno, había tenido una dificultad, pero después costó que me habilitara el anfitrión, así que igual hubo una demora ahí. Pero igual le estaba escuchando, así que me parece muy bien, el cual me sumo al acuerdo que sea, al oficio que hay que hacer, y también posteriormente la invitación que requieren los exonerados y todas también aquellas personas que han sufrido diversas violaciones a los derechos humanos en el pasado y que hoy día no han recibido ningún apoyo de parte del gobierno, donde no hay iniciativas en cual se les pueda apoyar, y pudiéramos profundizar en una de las reuniones siguientes para que pudieran venir ellos a exponer su situación. Creo que en eso no debiera haber inconvenientes. ¿Hay alguna otra palabra sobre la cuenta o puntos varios, como lo había planteado el diputado Tucapel Jiménez? Presidenta, solo para corregirnos, es la agrupación de exonerados y expresos políticos. Para que exactamente, claro, ya. No solo exonerado y expresos políticos. No hay más palabras solicitadas. No hay más palabras solicitadas. En puntos o asuntos varios, ¿hay alguna palabra solicitada? Ofrezco la palabra. No hay palabras solicitadas, presidente. De acuerdo, muchas gracias. Hago presente que esta sesión se celebrará de forma mixta o presencial, como en el caso si hay algún parlamentario que en este minuto lo está haciendo, o por la vía de la aplicación Zoom. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, en el punto 1, que es el que vamos a analizar ahora, que es analizar el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional, capítulo Chile ampliado. Para este objeto, la comisión acordó invitar a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, quien ha excusado su asistencia por los motivos señalados en la cuenta. A la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señora Ana Piquer, quien asiste con la abogada de la organización Loreto Urquieta Jacobs. Al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Carlos Margota. Y al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico, quien será representado por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos Humanos, señor Rodrigo Busto. Para lo cual ofrezco la palabra a la señora Ana Piquer. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría, si fuera posible, que me habilitaran la opción de compartir pantalla, que me dice que el anfitrión tiene que darme la opción. Por favor, podemos... Está habilitada. Ahí está, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, voy a hacer un muy apretado resumen del contenido de nuestro informe anual y en particular del capítulo de Chile. Primero, algunos aspectos metodológicos. El informe anual es un producto que se saca a nivel global, que se genera anualmente recopilando la información que Amnistía Internacional ha documentado en cuanto a avances y retrocesos en materia de derechos humanos en todo el mundo. Cada capítulo se escribe mediante un equipo de trabajo con múltiples capas de revisión y de aprobación,
que puedo entrar en el detalle con posterioridad, es parte del detalle que enviamos en la respuesta al oficio al que hicieron referencia en la cuenta. Y nuestro informe anual este año fue publicado el 7 de abril, contiene información de 149 países, considerando información del año calendario 2020. Adicionalmente, en Chile publicamos, y esto es algo que hacen muchos países como para fortalecer el trabajo del propio país, un capítulo de Chile ampliado que contiene, además del capítulo del informe global, un artículo de opinión firmado particularmente por mí y una actualización para el periodo entre enero y marzo de 2021. Acá me voy a permitir leer este extracto del prefacio del informe anual porque me parece interesante también tener esa mirada a nivel global y cómo Chile, la realidad de Chile, se inserta en algo que está pasando en todo el mundo. Y este es un prefacio firmado por nuestra secretaria general, que de hecho asumió hace muy poco, a fines de marzo, Agnès Calamard. Lo que dice: los tiempos excepcionales obligan a dar respuestas excepcionales y exigen un liderazgo excepcional. En 2020, el liderazgo excepcional no vino del poder, el privilegio ni el dinero, sino del personal médico y de enfermería y demás profesionales de la salud que estuvieron en primera línea de unos servicios esenciales para la supervivencia, de quienes atendieron a las personas mayores, del personal técnico y científico que realizó millones de pruebas al día y buscó frenéticamente una vacuna, y de gente normalmente en los últimos puestos de la escala de ingresos que sumó esfuerzos para darnos de comer a los demás, limpiar nuestras calles, ocuparse de los cadáveres de cientos de miles de personas fallecidas, reparar nuestras averías en nuestros servicios esenciales, patrullar nuestras calles y mantener activos nuestros menguados transportes públicos. Pero por debajo de este heroísmo, la pandemia puso al descubierto las devastadoras consecuencias del abuso estructural e histórico de poder. La pandemia de COVID-19 tal vez no defina quiénes somos, pero sin duda ha puesto en evidencia lo que no deberíamos ser. La gente lo vio claro y volvió a alzar la voz para protestar contra la desigualdad, para protestar contra la violencia policial utilizada de manera desproporcionada contra personas negras, minorías, la gente pobre o sin hogar, y para protestar contra la exclusión, el patriarcado, la retórica de odio y la conducta cruel del liderazgo supremacista. Las reivindicaciones de los movimientos Black Lives Matter y Me Too resonaron en todo el mundo. Las protestas públicas contra la represión y la desigualdad inundaron las calles de muchos países, como Bielorrusia, Polonia, Irak, Chile, Hong Kong o Nigeria. Y el liderazgo ejercido por defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la justicia social en todo el mundo, muy a menudo con riesgo para su seguridad, nos impulsó a actuar. Este contexto global, por supuesto muy marcado por la pandemia, no es algo a lo que Chile esté ajeno, y el capítulo de Chile hace referencia a 8 grandes líneas temáticas. Uno es una sección de información general que da algo de contexto, luego uso excesivo de la fuerza, represión de la disidencia, derecho a la salud, pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGBTIQ+, y derechos de las personas migrantes. A continuación voy a referirme a cada uno de estos puntos brevemente, haciendo referencia a lo que está en el informe global respecto al año 2020 y la actualización enero a marzo del capítulo de Chile ampliado. En respecto a la información general, nos centramos principalmente en la continuación de las manifestaciones masivas, principalmente hasta marzo. Luego hubo una disminución significativa debido principalmente al inicio de la pandemia. Luego la llegada de la pandemia de COVID-19 y el decreto de estado de catástrofe. Lamentar la negativa de Chile a firmar el acuerdo de Escazú. Y el hecho de que se haya producido al fin el plebiscito por la nueva constitución, que para nosotros el hecho de que haya ganado el apruebo fue una muy buena noticia en el sentido de poder avanzar hacia una constitución que resguarde debidamente los derechos humanos. Y en ese sentido las actualizaciones está la extensión del estado de catástrofe debido a la pandemia hasta el 30 de junio y la postergación de las elecciones que finalmente, respecto a la Convención Constitucional y otras que finalmente se van a hacer el 15 y 16 de mayo. La sección de uso excesivo de la fuerza es probablemente la más extensa del capítulo, porque por supuesto ha sido uno de los temas en los que como Amnistía Internacional hemos estado documentando con mayor detalle lo que ha estado pasando, especialmente desde el estallido social en octubre de 2019. Y así damos cuenta de la existencia de manifestaciones masivas también entre enero y marzo, donde se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza,
y algunos casos graves, lamentablemente, investigación de querellas por crímenes de lesa humanidad, que se ha presentado varias querellas y algunas de ellas ya están siendo investigadas, centralizadas por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Periganti. La preocupación que también la ha manifestado el Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a la lentitud de las investigaciones en materia de violaciones de derechos humanos cometidas durante ese periodo. Destacar los avances, por ejemplo, en las formalizaciones en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, pero también la preocupación por el hecho de que las investigaciones realizadas internamente por Carabineros son, en términos generales, lentas y muy ineficaces en términos de realmente esclarecer lo sucedido. La preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial también en el contexto de ollas comunes. Destacamos la muerte de Jonathan Reyes, que murió por un disparo de Carabineros en un contexto en el que no parece haber habido justificación para el disparo. Y por último también hace referencia a las protestas que hubo durante el segundo semestre del año pasado, que dio pie a nuevas situaciones de uso excesivo de la fuerza, uno de ellos la situación del adolescente que cayó al lecho del río Mapocho desde el puente Pío IX. Por último punto es destacar que sigue estando pendiente la urgente reforma a Carabineros de Chile, que debe avanzar, no puede ser solamente una reforma cosmética, si se quiere, sino que requiere una reforma estructural y profunda que produzca un cambio significativo en cómo opera Carabineros de Chile desde una perspectiva de derechos humanos. En cuanto a las actualizaciones, la fiscal regional de Valparaíso ha continuado investigando 6 querellas por crímenes de lesa humanidad, si bien hay más de 30 otras querellas presentadas que no están acumuladas en la investigación que ella está haciendo. En todos los casos de los que he mencionado antes y otros que también hemos estado trabajando, las investigaciones siguen abiertas. Casi la mitad de las causas por violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social se han cerrado sin formalización. Y ahí ha habido múltiples dificultades identificadas que debieran ser abordadas urgentemente y también la preocupación de que hasta ahora, más de un año y medio después, en muchos casos, ha habido solamente una condena por este tipo de situaciones. Luego mencionar la investigación de la Contraloría General de la República, que propuso sanciones a 2 generales y un general en retiro de Carabineros por responsabilidad de funcionarios durante el estallido social, que nos pareció una acción muy interesante en términos de identificar responsabilidad de mando en una acción inédita desde el lado de Contraloría, y las situaciones de uso excesivo de la fuerza que se produjeron también entre enero y marzo de 2021, que ahí tuvimos un par de situaciones graves de uso de gas pimienta directo al rostro de las personas, en un caso incluso afectando a una bebé, y también la situación de una persona que muerta en Panguipulli. También recogimos múltiples denuncias de las víctimas de trauma ocular respecto de cómo está operando actualmente el llamado PIRO, el Programa Integral de Reparación Ocular, que entrega el gobierno a las víctimas, y que ahí, si es de utilidad, me puedo extender un poco más en las denuncias que están haciendo respecto a por qué ese programa no es efectivo para proporcionarles la reparación que necesitan. Y no existen nuevos avances que conozcamos respecto de la reforma de Carabineros, tanto así que había antes una página web dedicada alojada en la página del Ministerio del Interior con un banner que daba detalles respecto de los avances, había bastante información de quiénes estaban involucrados en la reforma y eso, que esa página web ya no existe. Respecto de represión de la disidencia, acá nos estamos refiriendo principalmente al uso de legislación como manera de criminalizar a personas que protestan. Con esto no quiero referirme a situaciones de violencia en las cuales, por supuesto que es necesario que se investiguen y que se sancionen, pero eso no puede, incluso en esos escenarios, significar vulnerar los estándares de un debido proceso. Y ahí está una preocupación, que es el hecho de que el gobierno haya presentado querellas contra más de 1000 manifestantes utilizando la Ley de Seguridad del Estado, que ahí la preocupación, más que los casos particulares, es la ley misma, que a nuestro juicio no se ajusta a estándares de derechos humanos y puede dar lugar a hostigamiento político si es mal utilizada. Y en segundo lugar, la entrada en vigor de la llamada ley antibarricadas, que a nuestro juicio también el tipo penal tal como se fue aprobado tiene una definición muy ambigua y que podría transformar en delito conductas que estarían cubiertas por el derecho de reunión pacífica. Y en lo relativo a las actualizaciones,
Primero es la preocupación de que durante enero y marzo de este año lo que vimos es que el actuar policial ha estado más dirigido a impedir que la gente proteste que a controlar el orden público e impedir que se produzcan hechos de violencia. Y eso es nos parece que es contradictorio con el derecho de reunión pacífica y que no es la manera de evitar que se produzcan los hechos de violencia. Segundo, el proyecto de ley que se presentó para derogar la Ley de Seguridad del Estado, Ley Antibarricadas y Control Preventivo de Identidad. No tenemos una posición de que lo que haya que hacer es derogarlo necesariamente, pero sí nos parece que como mínimo debieran esas tres leyes revisarse significativamente para ajustarlas a los estándares de derechos humanos. Y por último, algunas preocupaciones en relación a la consulta que abrió el gobierno para regular el derecho a reunión pacífica, que a nuestro juicio, por el tipo de preguntas que hace, algunas de las preguntas apuntarían a que se podría regular ese derecho de una manera que se podría resultar contradictoria con los estándares de derechos humanos. En lo que se refiere al derecho a la salud, el año pasado, de hecho, publicamos un informe en el cual entrevistamos a trabajadores y trabajadoras de la salud para conocer la realidad en terreno durante el pic de la pandemia a mediados del año pasado. Y nos relataron situaciones muy complejas en términos de condiciones de trabajo, falta de seguridad, imposibilidad de tomar descansos, turnos extenuantes, y además el hecho de que corrían riesgos en caso de denunciar lo que estaba pasando en terreno. Y por otro lado, en otro ámbito, destacar si la ley que permitió que personas en alto riesgo en caso de contagiarse de COVID-19 pudieran salir de la cárcel y terminar su condena en arresto domiciliario. Nos pareció que fue una iniciativa correcta. En cuanto a actualizaciones, el nuevo aumento que tuvimos o estamos teniendo todavía en materia de contagios y fallecimientos aumenta las preocupaciones que ya habíamos planteado el año pasado, en el sentido que esto está siendo enfrentado por trabajadores y trabajadoras de la salud que ya venían muy agotados y que hoy día lo están enfrentando desde ese agotamiento, lo que de hecho ha redundado muchas veces en más dificultades para tener personal disponible. Y también vimos de que se dio a conocer que hubo una indicación de parte del gobierno de no informar lo que estaba pasando en terreno, e incluso se anunció acciones legales en contra de una persona que denunció ciertas situaciones en sus hospitales, lo que podría también ser contradictorio con la libertad de expresión. Finalmente, destacar los avances en el proceso de vacunación, que eso ha sido destacado incluso internacionalmente. Solo tenemos que lamentar un punto en esa materia, que es la confusión que se produjo respecto al acceso a las vacunas de personas migrantes en situación irregular, que de hecho ahí hubo en 2 días 3 declaraciones que más o menos decían cosas diferentes y que lamentablemente podrían generar un disuasivo para que personas migrantes en situación irregular se acerquen a vacunarse por temor a que eso les signifique una expulsión o que les signifique sanciones. Y que en definitiva eso desde una perspectiva sanitaria no favorece a nadie, porque necesitamos que la mayor parte de la población que vive en Chile se vacune. Entonces ahí también hay un punto de preocupación más reciente. Respecto de pueblos indígenas, en el capítulo de Chile está mencionada la querella que se presentaron las hortaliceras en Temuco, que debido a torturas e incluso abusos sexuales durante la detención debido a el estar vendiendo sus productos en la calle. La situación ocurrida frente a la toma de municipalidad de Curacautín, que generó un momento de violencia racista muy preocupante y un actuar policial que pareció preocuparse más de la toma misma que de los ataques que estaban recibiendo las personas que estaban dentro de la municipalidad. Y la suspensión y posterior reanudación del juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca y el intento o el riesgo que corrió y los malos tratos que sufrió el adolescente que lo acompañaba. Acá en las actualizaciones, por supuesto, el juicio de Camilo Catrillanca terminó con condenas a todas las personas involucradas. Está en espera el resultado de la nulidad que se espera para mediados de la próxima semana. La preocupación por la detención que se produjo a la familia de Camilo Catrillanca y en particular a su hija pequeña, que además fue justo el día en el que ella estaban yendo a escuchar el veredicto por el asesinato de su padre, y además ese día ella estaba de cumpleaños y fue víctima de un trato que no se justifica. La postergación del juicio oral en el caso de Alex Lemun y el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya decidió pasar exámenes de admisibilidad
el requerimiento que presentaron José Peralino y José y Luis Tralcal por el juicio injusto al que fueron sometidos. En materia de derechos sexuales y reproductivos, la preocupación principal es la ausencia de prioridad que se le dio, sobre todo en una primera etapa, a la atención de salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia. Hubo una postergación importante en generar protocolos, por ejemplo, para que mujeres que querían acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales pudieran hacerlo con protocolos de seguridad vinculados a las necesidades del COVID-19. Y la otra noticia que lamentar es el rechazo de la educación sexual, de la ley que establecía una educación sexual integral, que para nosotros era algo extremadamente importante, y de hecho esta semana se lanzó a nivel regional una campaña en la que Amnistía Internacional está también liderando por una educación sexual integral en todas las Américas. Respecto de actualizaciones, solo hay un punto, que es la reactivación en el Congreso del debate del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas, que a nuestro juicio sería un avance en caso de que eso se aprobara. En cuanto a derechos de las personas LGBTIQ+, son principalmente 2 puntos. Uno es el debate relativo a la ley antidiscriminación. A nuestro juicio es importante que se reforme para mejorar la ley antidiscriminación, y sabemos que la semana pasada ya se aprobó en particular y tiene que pasar a sala del Senado. Así que estamos ahí atentas a ver que el texto efectivamente mejore la ley respecto de lo que tenemos hoy. Y por último, destacar el fallo que por primera vez en la historia en Chile reconoció a 2 mujeres como madres de un niño. En materia de derechos de las personas migrantes, la aprobación de la ley de migraciones, que tiene como de dulce y de agraz de alguna forma, hay algunos aspectos de la nueva ley de migraciones que mejoran respecto de la ley que teníamos anteriormente vigente, principalmente porque por primera vez se establecen normas que tienen que ver con derechos de las personas migrantes, la protección complementaria en el caso de personas que puedan necesitar protección humanitaria y otro tipo de normas que antes no existían. Pero por otro lado nos preocupa que tal como quedó puede reducir las oportunidades que tengan personas migrantes de regularizar su condición jurídica una vez que esté en Chile, lo cual podría significar que aumente la irregularidad en lugar de disminuirla, que es lo que en teoría quiere buscar el proyecto de ley. Y por otro lado, puede socavar el principio de no devolución para personas que buscan refugio, debido a cómo podrían interactuar algunas de las normas que están dentro de la ley. Por otro lado, también nos preocupó mucho el momento cuando se inició este plan humanitario de regreso ordenado, que exigía que las personas migrantes que se acogieran al plan firmaran un documento en el que aceptaban una prohibición de ingreso a Chile por 9 años. Y eso fuimos muchas las organizaciones que consideramos que era una exigencia excesiva para personas que estaban en una situación de extrema necesidad y no iban a tener más alternativa que aceptarlo, y que afortunadamente ahí la Corte Suprema determinó que esa exigencia era ilegal. Y respecto de las actualizaciones, la principal preocupación es respecto de la situación en la frontera norte. En el documento nos referimos en específico a la situación de Colchane, que era lo que estaba en ese momento en materia de mayor preocupación, pero se ha ido sumando, y de hecho este fin de semana hubo una serie de expulsiones que podrían calificar como expulsiones colectivas prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que se han generado muchas dificultades para que las personas puedan acceder a recursos judiciales para poner en cuestión esas expulsiones, o en algunos casos incluso se las ha expulsado habiendo recursos judiciales pendientes. Y para cerrar, no voy a leer todo este párrafo, esto es un extracto de la sección de análisis, como el artículo de opinión al comienzo del capítulo de Chile, pero quiero destacar 2 grandes puntos. Uno es la preocupación grande que tenemos desde Amnistía de que nuestra evaluación es que llevamos ya varios años en que lo que estamos viendo es una situación de continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Chile, en que no vemos que desde el gobierno haya una intención de escuchar a la sociedad civil, de escuchar a las víctimas, de escuchar a los especialistas cuando se trata del manejo de la pandemia, y que eso nos preocupa en términos de cómo se va a abordar las diferentes preocupaciones de derechos humanos en el futuro, y que esto no sea un deterioro que siga profundizándose aún más, causando aún más daño. Y por otro lado, la importancia que tiene para Amnistía Internacional el debate sobre una nueva constitución. A nuestro juicio acá hay una necesidad de una suerte de reseteo, y no solo en Chile, en todo el mundo, en que el sistema económico, jurídico, político tiene que poner realmente los derechos humanos al centro y asegurar que todas las personas en igualdad de condiciones tengan garantizados sus derechos. Y la pandemia, y en el caso de Chile el estallido social, ha puesto de
en evidencia cómo eso no es así, y esperamos que el debate por la nueva Constitución permita abrir esa discusión y esas voces para encontrar cómo podemos estructurar un sistema en Chile que realmente no deje a nadie atrás y que se estructure en base a las ideas de igualdad, dignidad y justicia. Eso, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, la señora Ana Piquer. Ofrezco la palabra a diputadas y diputados. El diputado Jiménez, Presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Muchas gracias, Presidenta. No, yo solamente quiero saludar a todos los invitados, que no lo alcancé a hacer cuando me tocó presidir esos minutos. Saludar especialmente a Ana Piquer, directora, ¿no es cierto?, de este prestigioso organismo. Y yo la verdad que solamente quería felicitar el trabajo que hacen, no solamente este informe relacionado con Chile, sino que entiendo que lo hacen con todos los países del mundo, un informe anual, con equipos disciplinados. Entonces de repente hay algunos que encuentran que es una maravilla Amnesty cuando se refiere a un país y que es lo peor del mundo cuando se refiere a Chile. Yo la verdad que tengo la mejor de las impresiones del trabajo que ustedes hacen en un organismo internacional reconocido en todo el mundo, y entiendo que este informe, insisto, es muy importante, que no es solamente un informe que se hace con Chile respecto a los avances y retrocesos en materia de derechos humanos, sino que se hace de todos los países. Y yo, por lo menos, siempre voy a estar detrás de esa línea. Por eso quería felicitarla por el trabajo que hacen, porque son un tremendo aporte, ¿no es cierto?, en mantener esta defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, del respeto que tiene que haber de los estados, de los países con las personas. Son los derechos fundamentales de cada persona. Y hoy día, por supuesto, estamos viviendo, hace un par de años después del estallido social, una situación muy lamentable en Chile, y queda claro en este informe. Ustedes lo han dejado clarísimo. Así que ojalá que el gobierno de Chile lo tome en cuenta, ¿no es cierto? Ya no es una crítica ideológica de por medio, ¿no es cierto?, que de repente se dice que es la oposición, que trata de dañar al gobierno. Yo creo que este informe es súper contundente y ojalá que el gobierno lo tome en cuenta, en consideración, para parar de una vez por todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que solamente felicitarla, señora Ana, a través de usted, a toda la institución, el organismo tan prestigioso, a todas las personas que trabajan en él, entregarle mis felicitaciones por este completísimo informe. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. Ofrezco la palabra. El diputado Olave, Presidenta. Y después el diputado Barrera. Ofrezco la palabra, diputado Olave. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, agradecer el informe de la ONG y a la persona y a todos los que lo trabajaron. Poner en manifiesto que estoy totalmente de acuerdo que hay mucho que debatir con respecto a los derechos humanos en todos sus aspectos. Pero también cabe analizar que también hay otros derechos humanos, como las personas que vieron afectados durante el estallido social y la pandemia, su trabajo, sus negocios, como también aquellos carabineros que también fueron agredidos. Por ende, solamente esta es una opinión que es de una ONG, que también me da la impresión que me gustaría saber de dónde sacaron un poquito más en profundo estos datos, cuáles fueron las investigaciones concretas, para ir sabiendo un poquito más de números, porque más bien pareciera ser que es una opinión válida, que podemos compartirla o no en varios puntos, pero así me gustaría saber si nos podrían entregar más información numérica con respecto a todas esas demandas o toda esa análisis que hace hoy día en este informe. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer el informe y también saludar a los y las invitadas que están presentes en la comisión. Me gustaría preguntar si han hecho algún análisis o han recopilado información sobre los presos
político de la revuelta social, porque ahí, por ejemplo, se habla de que el Estado ha colocado más de 1000 querellas a las personas que han estado detenidas por las protestas, pero, por ejemplo, no sé si han también recopilado información sobre querellas del Estado hacia agentes del Estado que, por ejemplo, se ha comprobado que están metidos en montaje, porque eso está comprobado de que han salido personas en libertad que habían estado presas por montaje, y ahí en esos montajes actuaron también agentes del Estado, y me gustaría saber si tienen antecedentes de que el Estado se ha hecho parte de querella sobre esos agentes. Y lo otro, si han también, como les decía adelante, como preguntaba adelante, si han analizado el tema de que hay una cantidad importante de personas detenidas en prevención preventiva sin mayores argumentos, más que en la mayoría de los casos tienen como testigos a las mismas fuerzas policiales que, como decía, se ha comprobado de que han estado involucrados en montaje. Entonces no sé si han analizado esa situación también. Se ha pedido el cambio a lo menos de medida cautelar mientras se realizan los juicios, no que no se realicen los juicios, que se hagan los juicios, pero que se cambie la medida cautelar. Sin embargo, no se ha realizado eso a muchas personas. No sé qué piensan de eso, si lo han estudiado, si tienen antecedentes. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para posteriormente pueda doña Ana Piquer contestar. No hay más palabras solicitadas, presidente. No, el diputado Cas. Ofrezco la palabra al diputado Cas. No, gracias, presidenta. Yo iba simplemente a sugerir que ojalá pudiera responder quizás lo que se ha planteado, que yo creo que da para una reflexión importante. Y después de eso, quizás yo hacerle las preguntas que son bien distintas a las que se han planteado aquí, por favor. Ya. Ofrezco la palabra, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, doña Ana Piquer. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer las felicitaciones del diputado Jiménez por su intermedio. Respecto de que hay otros derechos humanos a los que no hacemos referencia, como las personas que se ven afectadas durante el estallido inicial de la pandemia y carabineros agredidos. Hacer ahí tal vez una salvedad, en el sentido de que los derechos humanos están diseñados para proteger a las personas respecto de desequilibrios de poder. Entonces, por eso la principal ente que viola derechos humanos es siempre el Estado. En algunas circunstancias se ha aceptado, por ejemplo, que empresas puedan tener responsabilidad directa por violaciones de derechos humanos en circunstancias como una multinacional que puede tener un nivel de poder respecto de las personas que equivale incluso a veces al de un Estado. Entonces, cuando se trata de situaciones como el estallido social o como la pandemia, hay una responsabilidad del Estado en términos de controlar el orden público de una manera que permita que quienes se manifiestan pacíficamente lo hagan lo sigan haciendo de manera pacífica, sin tener riesgo de ningún tipo de afectación a sus derechos, y por otro lado, detener aquellos hechos de violencia que se puedan producir en conexión con la manifestación, que no necesariamente forman parte de la manifestación pacífica, y que permita evitar que se produzcan esos hechos de violencia. Lamentablemente lo que hemos visto es que no se ha logrado ninguna de las dos cosas. Es que en términos generales la reacción policial ha apuntado a disolver la manifestación, con lo cual no necesariamente se detiene a las personas que cometen hechos de violencia, muchas veces se aumenta el nivel de destrucción, y por otro lado, con mucha frecuencia se termina afectando y dañando a personas que no estaban haciendo nada y que solo estaban ejerciendo su derecho de reunión pacífica. Entonces ahí hay una responsabilidad en términos de derechos humanos, pero esa responsabilidad viene desde el Estado principalmente, en cómo asegura esa protección de una manera que equilibre los derechos humanos de todas las personas involucradas, y que lamentablemente lo que vemos hoy día es que eso no se da en ninguno de los dos sentidos. Respecto de los datos y las investigaciones, el informe anual lo que hace es básicamente una síntesis del trabajo que venimos haciendo en cada uno de los países que documenta el informe, que como bien decía el diputado Jiménez, este informe incluye 149 países, casi todos los países del mundo,
y entonces en la mayoría de los temas ya nos hemos pronunciado antes. Por ejemplo, toda la sección que se refiere a uso excesivo de la fuerza y por parte de Carabineros, hay un informe extenso que publicamos en octubre del año pasado con muchísimos detalles e información respecto a las violaciones de derechos humanos que documentamos en el contexto del estallido social. Entonces, de ahí se extraen las conclusiones que se sintetizan en el capítulo de Chile. En el caso de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sacamos un informe a mediados del año pasado, y en ese informe puede encontrar el detalle y las fuentes de todo lo que ahí dice. Hay otros aspectos como por ejemplo el seguimiento de proyectos de ley, que es simplemente eso, es un análisis jurídico del proyecto de ley y un seguimiento a través de incluso de la misma web de las dos cámaras, que permite ir siguiendo en línea cómo van y observando cómo avanza el debate. Entonces depende un poco de cada uno de los puntos, pero todos son temas que los documentamos previamente. En la mayor parte de los casos ya nos habíamos pronunciado, yo creo que en todos los casos nos habíamos pronunciado en su oportunidad. Y la otra fuente fundamental para nosotros es que, y más en este periodo de pandemia en que no podemos viajar a terreno con la misma facilidad, es las redes que tenemos con personas que sí lo están, con organizaciones de la sociedad civil, con las propias víctimas. En el caso, por ejemplo, de las víctimas de trauma ocular, estamos trabajando directamente con la coordinadora, con incluso fuentes estatales, con el mismo Instituto de Derechos Humanos. Muchas veces nos comunicamos para que nos entreguen información que también nos sirve para nuestro trabajo. Con Fiscalía hemos estado también recibiendo información para poder ir chequeando desde fuentes oficiales. Hacemos uso de la ley de transparencia. Entonces, de nuevo, depende un poco de cada uno de los temas, pero tendría que extender muchísimo para explicar en cada uno de los puntos, pero al menos todo. En los casos en los que hay un informe previo, si a la Comisión le interesa, podemos hacer una recopilación de esos informes y enviarlo como complemento a esto, de manera que puedan tener la información. Y respecto de la pregunta que hace el diputado Barrera, en los llamados presos de la revuelta, las personas que han sido detenidas en conexión con hechos de violencia cometidos en el contexto del estallido social, ahí no tenemos el mismo nivel de información de detalle del que tenemos actualmente respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Eso principalmente inicialmente porque priorizamos el levantar información sobre eso, y en segundo lugar porque nos ha sido bastante difícil llegar a la información. Ahí quizá hacer mención a 4 grandes preocupaciones, y de hecho esto también lo hicimos ver en la comisión que está en el contexto del análisis del proyecto de ley de indulto, que por una parte hay una preocupación desde la perspectiva de los estándares. La protesta pacífica, punto 1, la protesta pacífica nunca puede ser delito, y punto 2, toda persona, cualquiera sea el hecho que se le impute, tiene derecho a un juicio justo. Y ahí vemos, la primera preocupación es que los estándares de protección del derecho derecho a reunión pacífica en Chile no están en este momento a la altura, y de hecho hay la observación 37 del Comité de Derechos Humanos que salió el año pasado, es muy sólida en delimitarlo hasta dónde llega el derecho a reunión pacífica, y si uno lo contrasta con la realidad de Chile, hoy día no estamos realmente cumpliendo con los estándares. Luego, la preocupación es que la información disponible es muy variable, es muy difícil llegar a tener un catastro de realmente cuántas personas están presas, y eso es muy complejo en el sentido de que ahí hay una responsabilidad también desde el Estado y del gobierno en el asegurarse que no haya personas que estén cumpliendo prisión preventiva injustificadamente, más aún cuando en muchas de esas causas es el propio gobierno el que está querellándose y que está pidiendo activamente la prisión preventiva. Y por otro lado, también está la preocupación que ya había hecho mención respecto de los tipos penales, como la Ley de Seguridad del Estado, la Ley Antibarricadas, incluso el delito de desórdenes públicos del Código Penal, que son tipos penales tan amplios que podrían eventualmente cubrir hechos que en realidad son el ejercicio de protesta pacífica. Y ahí también se requiere un análisis caso a caso que es bien complejo para identificar cuáles de esas personas están presas injustamente y que debiera ser. Porque si hay personas presas hoy día solo por protestar, eso sería extremadamente grave, y ya ha habido situaciones en las que ha habido incluso absoluciones porque no había pruebas suficientes para imputarle un delito a esa persona.
Y en ese sentido también otra última preocupación, creo, entre muchas, es el uso injustificado y muy prolongado de la prisión preventiva. Ya ha habido casos en que las personas han sido o absueltas o condenadas a penas que muy menores después de haber estado casi un año o más de un año en prisión preventiva. Con lo cual en la práctica el Estado le quedó debiendo años de vida a una persona porque estuvo presa por nada. Y eso es también extremadamente grave y da cuenta de un uso desproporcionado e injustificado de la prisión preventiva, que además se ve un desbalance entre los casos por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado, que avanzan muy lento, que es muy difícil que les den prisión preventiva, que ha habido una sola condena, que cuesta muchísimo que se investiguen, versus los casos en los que vinculados a este tipo de hechos, en los que el gobierno ha tomado una posición muy activa en la investigación, que sí avanzan rápidamente, que ya ha habido múltiples condenas o sentencias definitivas, algunas de ellas absolutorias, y en que las prisiones preventivas se otorgan con mucha facilidad, a veces incluso con el solo mérito del parte policial. Entonces, ahí, eso, como digo, ese es un tema que no está en el informe de manera tan detallada, porque desde Amnistía Internacional no lo hemos documentado con el mismo detalle, pero sí compartir esa preocupación en el sentido de que vemos que ahí hemos tenido ya información concreta de situaciones en las que se habría vulnerado el debido proceso y que eso podría ser una situación que se esté repitiendo más de lo que sabemos. Creo que con eso cubrí todas las preguntas, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Pablo Cas. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a Ana aquí presente. Creo que ha sido muy gráfica la explicación. Yo quiero partir, por supuesto, reconociendo el trabajo, la trayectoria de Amnistía Internacional como institución. Fue, además, por lo menos para mi generación, una institución que representó muy genuinamente y muy de corazón una intervención en todo sentido respecto a las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile durante la dictadura. Fueron como una ilusión que se generó cuando volvió la democracia, no solo con manifestaciones de derecho o informes o intervenciones de justicia, sino que también manifestaciones culturales que permitieron difundir y posicionar también la gravedad de la situación que había de manera internacional. Y yo aclararle, Ana, que fui uno de los que solicité que se detallara y se oficiara a la institución. Primero, quiénes eran las personas que se habían hecho cargo de cada capítulo, porque es impensable imaginar que solamente un equipo duro hizo los informes de todos los países. Y en el caso de Chile, yo al menos me dio cierta dolor, la verdad que es cierta desilusión respecto a ciertos puntos que se trataban en el informe, donde no se explicaba ni la metodología ni las fuentes de las cuales se habían generado, independiente que uno no citara, digamos, con nombre y apellido, pero quizás las metodologías de investigación o sacar las conclusiones, cosas que no están para nada expresadas, y valorando que hay muchos artículos y capítulos del informe chileno, sobre todo lo que tiene que ver con pueblo originario. Creo que se hace un gran avance en el diagnóstico, se profundiza mucho el tema. Respecto a la situación del COVID, creo que también es bien claro en términos de cómo aportar antecedentes al fenómeno. Los desafíos de salud, etcétera. Creo que hay muchos avances y cosas que están muy bien planteadas, porque quizás no requieren una explicación metodológica más que los antecedentes que se citan y que todos conocemos, con respecto, por ejemplo, a la pandemia. Pero hay 3 puntos que a mí, como le digo, me dio mucho desilusión, porque además usted menciona acá que todos los informes finalmente son firmados por la institución Amnistía, que es una institución que todos valoramos en su trayectoria y en mi opinión en los últimos años se ha ido de alguna manera desperfilando
no por una cosa política, no tanto por ataques políticos que siempre van a existir de lado y lado, sino que por el nivel de, como le mencionaba, de detalle, de profundidad, de seriedad, de citación al derecho internacional, en donde hay cosas que, como le digo, se empiezan a ser poco rigurosas, en las que se han planteado. Específicamente, respecto al informe chileno, hay 3 puntos que son, en mi opinión, se los voy a contrapreguntar, en el fondo, para que ojalá los pueda realmente explicar, porque creo que son, primero, una crítica muy grande a la justicia chilena, digamos, a nuestro sistema democrático, lo que tiene que, y también a nuestra diplomacia, digamos, nuestro sistema de relaciones exteriores, porque usted hace una crítica muy directa a la Ley de Seguridad Interior del Estado, como estructura de ley. Y hemos hecho un esfuerzo enorme como país en adecuarla a los estándares internacionales. Se le han hecho modificaciones con un proceso democrático muy debatido acá en el Congreso por ambas cámaras, donde el gobierno, además de turno, no tiene mayoría, y por lo tanto la comparecencia o la crítica que se hace a esa ley es una crítica también a cada uno de los actores políticos que hemos tratado de mejorar esa ley y que se adecue a los estándares de derechos humanos internacionales. Entonces, una cosa es que se haga una crítica a la aplicación o a la no aplicación rigurosa de la ley, pero criticarla en sí mismo me parece algo que a lo menos amerita una justificación más clara respecto a lo que ustedes sancionan en ese documento. Lo otro que también no se entiende mucho en el informe que ustedes hacen, que es el segundo punto que quería mencionar, es lo que tiene que ver con la declaración de que la ley chilena no estaría respetando el principio del non-refoulement, de no repatriación, cuando existe en la misma ley, y lo voy a citar expresamente porque creo que amerita una claridad absoluta al respecto, porque sin duda que Chile no puede involucrarse, creo yo, siendo un país con una historia de inmigrantes, ir en contra del derecho internacional al respecto. Y nuestra ley es muy expresa en términos de que la protección complementaria más amplia, incluso el derecho a no devolución, está consagrado expresamente en la ley. Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulnerados en razón a su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual e identidad de género. Entonces, criticar la ley que expresamente hace mención al principio, me parece que es algo, como le digo, a lo menos poco riguroso, y ojalá lo pueda usted aclarar, ¿no? Y después el tercer punto, que me parece incluso más doloroso para el esfuerzo que ha hecho Chile en términos de derechos humanos, porque fue un proceso que se hizo integrando directamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez, que son instituciones independientes de derecho propio, con una administración totalmente ajena no solo al gobierno de turno, sino que a todos los poderes del Estado. Entonces, me parece que la crítica que se hace a la consulta ciudadana respecto a las restricciones que se van a hacer, se hicieron, digamos, respecto a la pandemia, que por supuesto tenían un objetivo sanitario, y que no cumplía con estándares de derecho internacional, y lo cito textual, de acuerdo a lo que usted dijo, a lo que el informe dice. Como le digo, se está criticando directamente a nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez, cosa que también me gustaría que ojalá pudiera explicarlo, porque se hace una crítica a la metodología de la consulta, no a la aplicación o al proceso en que se haya desempeñado. Entonces, se lo digo de una manera bien constructiva. Espero, como le digo, que Amnistía Internacional recupere un poco el sitial de rigor, de profesionalismo que tenía en términos comparado con otros organismos internacionales que también han asumido un liderazgo en términos de derechos humanos, y creo que todos los, así como mencionaba el diputado Gabriel Jiménez, a quien respeto mucho en esta materia, todos queremos que Amnistía vuelva a ese sitial de honor y de rigurosidad que tenía hace algunos años. Gracias, Ana. Muchas gracias. Voy a solicitarle a doña Ana Piquer poder responder para posteriormente pasar también a los demás invitados. Gracias, presidenta. Acá, ya, respecto de los 3 puntos, me voy a referir directamente.
más allá de la opinión de si Amnistía se ha desperfilado o no, que creo que eso es materia opinable, me puedo hacer cargo de los 3 puntos específicos a los que el diputado Cast hace referencia. Respecto de la Ley de Seguridad del Estado, nosotros sí tenemos una crítica al contenido de la ley misma. Esto fue algo de hecho que lo trabajamos el año pasado o a fines del antepasado, con apoyo de especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de nuestro equipo del Secretariado Internacional. Tenemos una minuta detallada con las críticas que les podemos hacer llegar también a la comisión si es que les parece de interés, para entender cuáles son las críticas específicas, pero que se resumen primero en que las definiciones de los delitos utilizan conceptos extremadamente amplios y de interpretación muy subjetiva, como los conceptos de alzarse contra el gobierno, la subversión del orden público, ofender gravemente el sentimiento patrio. Son conceptos, el incitar a ciertas cosas, son todos conceptos extremadamente interpretables que son tan amplios que en definitiva se contradicen con el requerimiento del principio de legalidad. El segundo punto de preocupación es la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque en definitiva, y se conecta con la preocupación del principio de legalidad, pero además adiciona una preocupación más. Hay muchos de los delitos de la Ley de Seguridad del Estado que tienen una contraparte casi idéntica en la legislación común, que en realidad la única calificación adicional es que tiene cierta intencionalidad, y esa calificación la hace el gobierno. Entonces, eso abre una puerta a una muy mala utilización política de la ley, porque cómo se califica esa intencionalidad va a estar teñida por la opinión del gobierno de turno, que es el único que puede accionar por ley de seguridad del Estado sin ningún tipo de calificación, por ejemplo, por parte de la Fiscalía. Y el tercer punto de preocupación es que no es exclusivo de la ley, pero que en el caso de la aplicación de la ley de seguridad del Estado se da, es el uso excesivo de la prisión preventiva. Que como en estos casos acciona el gobierno normalmente pide prisión preventiva en estos casos. En la mayor parte de los casos las personas pasan en prisión preventiva toda la duración de la investigación, que suelen ser investigaciones un poco más extensas, sin necesidad de que se haga un análisis concreto de la justificación y la necesidad de la prisión preventiva como medida cautelar debido a la gravedad de las penas que establece. Entonces, al menos esos 3 puntos de preocupación, como digo, puedo hacer llegar esa minuta que la publicamos en sus minutos con el detalle de las críticas a la ley. Es un análisis jurídico del contenido de la ley, más que de su aplicación. Por eso nos referimos específicamente a la ley misma. En relación al principio de no devolución, ahí efectivamente la preocupación no es por el texto de la ley exactamente, sino por cómo se interrelacionan diferentes normas de la ley de migraciones y cómo se van a aplicar en la práctica. Y esto lo decimos por la constatación de cómo se han implementado normas similares en el pasado. Si bien es cierto, como bien dice el diputado Castro, hay una norma específica sobre no devolución, hay una norma específica sobre solicitantes de asilo, hay una norma específica de protección complementaria que está muy buena. También hay una norma que permite la reconducción inmediata en frontera a personas que entren por pasos no habilitados. Y si no se asegura que las personas que hagan cumplir esa norma de reconducción inmediata no estén informados de qué significa una persona que solicita asilo, podría significar que esa reconducción inmediata redunde en una devolución a un país donde las personas pueden correr riesgos. Y esa es nuestra preocupación fundamental. Y lo decimos porque es algo que ha sucedido antes. Ya habíamos estado recibiendo esto, no es algo que hayamos documentado directamente con Amnistía, pero la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado, el Servicio Jesuita Migrantes habían estado ya por bastante tiempo denunciando la situación que se producía con personas que intentaban solicitar refugio, ya sea en extranjería o en frontera, y que ni siquiera les permitían acceder al procedimiento porque les decían que no califican. Y o quedaban en situación irregular o los devolvían en frontera. Y eso es algo que se podría repetir, porque esa norma de reconducción inmediata lo permitiría, aun cuando colisione con las otras normas que están en la misma ley. Y de hecho, lo estamos viendo, o sea, las expulsiones que se produjeron el fin de semana eran, no sé si todas o mayoritariamente, pero mayoritariamente seguro, personas venezolanas, que están devolviéndolas a Venezuela. Era un vuelo con destino a Caracas, que Venezuela
todos sabemos que es un país que está en una situación de grave crisis humanitaria y de derechos humanos, donde es altamente probable que muchas de esas personas hayan caído en la categoría de personas que merecían protección internacional, que no venían solo en busca de oportunidades a Chile y que fueron devueltas a Venezuela sin que ni siquiera hayan podido interponer recursos judiciales, porque las notificaron un día viernes en la noche para expulsarlas el domingo y las cortes estaban cerradas. Entonces, la preocupación tiene que ver con cómo esas normas van a interrelacionar y cómo se va a asegurar que una no implique la violación de la otra cuando se apliquen en la práctica. Al tercer punto, sobre el derecho a reunión y la metodología de la consulta, voy a dar solamente un ejemplo, que si me da un segundo. Hay una pregunta, por ejemplo, que plantea que si es que es posible que una marcha interrumpa el tránsito peatonal o vehicular cortando la libre circulación por una calle que recorre regularmente. Y hay una posible respuesta que dice que, en mi opinión, las marchas o manifestaciones nunca debieran interrumpir el tráfico peatonal o vehicular. Si una ley estableciera eso, sería contradictorio con el derecho a reunión pacífica. Eso no significa que se puedan cortar el tránsito en cualquier parte permanentemente y por mucho tiempo. Hay límites a ese derecho, pero prohibir siempre que se corte el tránsito sería contradictorio con el derecho a reunión pacífica. Ese es un ejemplo de que si se abre a consulta eso, y eso significa que se está abriendo a la posibilidad de que se prohíba la interrupción del tránsito. Y ese es el mensaje que se podría dar, y esa es nuestra preocupación, que se abren algunas alternativas dentro de esa encuesta, que si esa fuera la alternativa que ganara y que finalmente quedara en la ley de esa forma, sería contradictorio con el derecho a reunión pacífica. Un último comentario, y con esto termino, es hacer referencia a volver a insistir en que este informe es un informe cubre tantos países, que en realidad el capítulo es muy sintético, y eso porque de hecho cada capítulo tiene un límite de palabras que siempre sufrimos por alcanzar y lograr estar dentro del límite porque querríamos poner mucho más. Y eso hace que muchas veces tengamos que hacer afirmaciones más genéricas que se sustentan en investigación previa, pero que no podemos poner todo el detalle en el informe porque tendría 25 tomos y sería imposible de manejar o de leer. Pero toda la información se sustenta, como decía antes, en información previa, y además, como pueden ver en el detalle de la respuesta al oficio que envié, también pasa por una serie de etapas, son como 7 u 8 etapas de revisiones y aprobaciones de diferentes niveles de responsabilidad dentro de la organización y de diferentes especialidades temáticas que permiten asegurar de que lo que ahí se afirma sea preciso en términos fácticos y también correcto en términos jurídicos. Eso, y como digo, respecto en particular de la Ley de Seguridad del Estado, le puedo hacer llegar esa minuta con el análisis. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Ana Riquel. Vamos a tener que invitarla en otra sesión más. Le agradecemos por el tiempo. Tenemos varios invitados. Presidenta, ¿puedo...? Diputado Tucapel Jiménez. Sí, para no dejar pasar, no creo que vamos a tener otra oportunidad, o por lo menos en el corto plazo, de tener a tan destacada invitada. Mire, que yo me recordé escuchando al diputado Cast decir dos cosas, que yo conociendo al diputado Cast, no sé, creo que no se dio cuenta de lo que dijo al final, pero le pidió más profesionalismo, como tratando, ¿no es cierto?, a nuestro invitado de que no tiene profesionalismo para hacer su trabajo. Yo me gustaría que eso no quedara en acta. Segundo, cuando lo escuché hablar de la ley, siento que acá hay como un tema ideológico de sentir que están atacando a su gobierno o algo así. Y yo les quiero contar que los organismos internacionales de derechos humanos siempre han hecho informes. Y en nuestro gobierno, para no hablar de este, yo y creo que mis colegas, aquí está Raúl, Mario, siempre nos opusimos a que se aplicara la ley antiterrorista. Y fue criticada por todos los organismos de derechos humanos, en nuestro gobierno. Era criticada esa ley porque no cumplía los mínimos estándares de justicia ante la ley, porque había un testigo oculto, en fin, no tenían los mismos derechos. Entonces, y yo por lo menos en ese, siendo mi gobierno, igual criticábamos la aplicación de esa ley, y en los informes de los organismos de derechos humanos venía siempre venían criticando la aplicación y que esa ley tenía que cambiarse.
Segundo, para terminar, no está el diputado Lavé. Acá estoy, diputado. Ah, qué bueno, porque no me gusta hablar ahí cuando no están. No, está perfecto. Es que, mire, me quedan muy pocos meses en este Congreso, yo ya me voy, y ha sido un largo debate en esta comisión, yo al principio dije no se entiende, pero yo hoy día veo que más se ve como un tema ideológico, de qué es una violación de derechos humanos. Usted lo dijo muy claro, Ana, que, ¿no es cierto?, lo describió como un desequilibrio de poder. Y lo que decía el diputado Lavé, por supuesto que esas personas, esas pymes que perdieron su emprendimiento, carabineros que han sido golpeados, atacados, por supuesto que tenemos que condenarlos. Pero son delitos gravísimos. Pero distinto es una violación de derechos humanos cuando hay agentes del Estado involucrados. Y eso es lo que hace la diferencia. Yo lo he tratado de explicar acá, cuando uno tiene un carabinero que el Estado le paga, lo financia, lo forma, paga su educación, y ese carabinero después me asalta, ¿cierto? Se supone que tiene que protegerme y me asalta, la gravedad social de eso es mucho mayor que un delincuente me asalte, siendo quizá a lo mejor el mismo delito. Por eso la diferencia entre delito y violación de derechos humanos. Acá no está tampoco el diputado Chalper, hemos tenido largas conversaciones sobre el tema, nunca nos hemos logrado poner de acuerdo, pero yo no soy abogado, y sigo y leo mucho de esto y voy en la línea de lo que dice el derecho internacional. Entonces, hasta que me vaya de acá, vamos a seguir tratando de que eso se entienda en esta comisión, lo que es una violación de derechos humanos y lo que es un delito, por muy grave que sea, que tenemos que condenarlo con toda la fuerza también, pero es un delito. Eso quería decir, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que va a decir? El diputado Lavé y el diputado Kast, Presidenta. Brevemente, el diputado Lavé, por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio. No puedo estar más de acuerdo con el diputado Tucapel, pero sí, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, es mi primer día en la comisión, entiendo lo que son la violación de los derechos humanos, insisto, lo dije al principio, creo que es algo que hay que ir trabajando constantemente y constantemente ir evolucionando. Si yo le hago una pregunta a todos los diputados y a todos los que están hoy día viendo, ¿no? Si internacionalmente el violar de los derechos humanos tiene que ver con agentes del Estado que oprimen o usan excesivo uso de la fuerza hacia ciudadanos, digamos, que no se pueden defender, etcétera, lo podemos entender. Pero el título Derechos Humanos me hace a mí también pensar, más allá de lo que dice el tema de derecho internacional o todas esos escritos, columnas o informes de ONG que hablan de los derechos humanos, me cuesta pensar que mi emprendedor que tiene un local y que vive de eso y que con eso logra que su familia pueda estudiar y etcétera, o que sus niños puedan ir a la universidad o poder sacar adelante este país. Sabemos que el 40% de este país lo mueven los emprendedores. Entonces, no será prudente a lo mejor no hablar, esto es un pensamiento súper personal, no hablar de los derechos humanos como para un solo efecto, sino más bien un derecho humano universal, porque estamos siendo ¿cómo lo explico? Estamos siendo discriminadores con el resto de los humanos, no sé si me explico, probablemente esta conversación ya la han tenido en reiteradas ocasiones, pero el carabinero sigue siendo humano, más allá de que sea pagado y financiado por el Estado. Pero cuando a un carabinero le ponen un skate en la cabeza, y eso es una imagen que la hemos visto todos, o sea, está el derecho humano de ese carabinero, está el derecho humano de los hijos de ese carabinero, están los derechos humanos de toda esa familia. Entonces, podemos discrepar en esto. Yo quiero enfatizar con mucha humildad lo que estoy diciendo, con mucho respeto por lo demás. No quiero pasar a llevar la historia que tiene esta comisión, y quiero ir aprendiendo también de todo lo que ustedes están planteando. Y además, es súper relevante exponer que cuando hay una manifestación, en donde efectivamente nos podemos manifestar de manera pacífica, pero luego se transforma en una manifestación y se incendian iglesias, se incendian los metros. Entonces eso también, cuando uno lo ve, yo soy parlamentario hace muy poquito, pero también lo vi como ciudadano, y también caminé por la Alameda cuando estaba toda esa batalla, digamos,
y esos incendios que ninguno de nosotros podemos estar ajenos. Entonces, finalmente, ¿qué son los derechos humanos? Más allá de lo que se diga internacionalmente. Solamente vamos a ir en esta comisión a defender a esas personas que son oprimidas por el Estado, que por lo demás estoy muy de acuerdo con el informe. Cuando una gente interrumpe a otro y usa excesiva la fuerza, claro, hay que condenarlo, pero hay que ir al caso particular y esperar que la justicia chilena también haga lo suyo y respetarlo. Entonces, finalmente, yo sé, diputado Tucapel, lo digo con mucho respeto, pero finalmente a lo mejor tenemos que darle una segunda derivada a lo que son los derechos humanos, porque, insisto, el emprendedor tiene derecho, la persona que va caminando y derecho a movilizarse hacia su trabajo o hacia el colegio o hacia la universidad, etcétera, también tiene derecho. Yo sé que probablemente esto lo han debatido varias veces en mi primera comisión, y se lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Y agradezco también a Ana por el informe, que tiene muchas cosas que también hay que ir analizando y no podemos dejar lo peor que podemos hacer es cegarnos y no mirar las cosas que están pasando. Y esa no es mi intención. Muchas gracias a todos y señora presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra al diputado Kass. Muchas gracias, presidenta Emilia Nullado. Yo, bueno, creo que la conversación que se estableció por su intermedio con el diputado Lavey y el diputado Jiménez me parece muy legítima. Creo que podemos tener incluso, creo que se ha venido arrastrando hace muchos años también en Chile, lamentablemente, esta discusión, y también se ha politizado un poco. Todas las convenciones internacionales, por lo menos la interamericana, que es la principal suscrita por Chile, y el pacto, por ejemplo, el pacto de San José de Costa Rica, que hablan de que cualquier persona, cualquier grupo puede vulnerar los derechos humanos, no es un monopolio de los agentes del Estado. Pero eso, como le digo, no es algo que creo que vamos a resolver, como lo mencionaba el mismo Tucapel, es una discusión que creo que es para otra etapa. Yo lo que sí creo, y también haciendo alusión a lo que mencionaba el diputado Jiménez, yo acá, de hecho, en toda mi intervención y en mis preguntas, mi diálogo con Ana Piquer y con representando a la institución de Amnistía Internacional, en los 3 puntos que mencioné, Tucapel jamás hizo una defensa del gobierno. De hecho, me refería a 3 puntos que tienen que ver con leyes discutidas democráticamente por este Congreso, por nuestro Congreso. Y en el caso derivado de la aplicación de la justicia, que tiene que ver con tribunales ajenos a lo político, entonces, o a la Fiscalía. Entonces, yo no he hecho ninguna defensa del gobierno de turno, aunque sea mi gobierno y forme parte de la coalición. Traté de mantener absoluta objetividad. Y de hecho el principio de no repatriación, donde Ana hacía alusión a la posibilidad de que esto ocurriera, al menos en el momento en que se hizo el informe, porque mencionaba casos que ocurrieron hace poco, digamos, esta semana, mucho después de que ocurriera el mismo informe. Yo solamente lo hago también a modo de poder interpretar estas críticas y esta metodología que, en mi opinión, no se condice con lo que enuncia la ley, sino que quizás con una mala aplicación, y para eso existen tribunales de justicia que pueden justamente acoger la mala aplicación, pero criticar la institución en sí misma por una incorrecta aplicación no me parece, es una crítica, digamos, a los chilenos, digamos, a lo que hemos tratado de construir democráticamente. Lo mismo con la consulta ciudadana, en donde yo hice alusión a que se hizo liderada y coordinada y avalada por instituciones que no son del gobierno, que en este caso la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, las críticas van a nuestro sistema en general, ¿no? Y por eso yo, por lo menos, quería hacer una alusión a las metodologías que se usaban, ¿no? Yo no dije que había algo mal hecho, sino que planteé que me parecía que había poco rigor en muchas de las metodologías que se habían planteado, y por lo menos en las citas, ¿no? Porque aquí la cita de las metodologías, sugerirle a Ana también que ojalá en los informes, claro, se pueda hacer una cosa sintética, pero siempre en los informes serios o en las bibliografías se hace un anexo donde se explican, digamos, la extensión de eso. Usted me menciona más de no sé, X cantidad de páginas que pueden perfectamente uno profundizar, porque sin duda que el tema nos preocupa y queremos verlo en un sentido de mejora, de poder avanzar en este tema tan importante. Así que gracias, presidenta,
y gracias, por supuesto, a Ana también por las respuestas claras al respecto. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Quisiera también pedirle a todos ustedes, entendiendo que tuve el impasse, el poder ingresar al inicio de esta sesión, pero posteriormente también, como bien señalaba el diputado Tucapel Jiménez, amerita disponer de todo el tiempo para poder aclarar algunas situaciones, los cuales también ya lo hicieron cada uno de ustedes, pero teníamos dividido en dos partes, el cual el señor secretario lo corroborará, esta sesión. Una parte que se está abordando y tiene que ver con la situación de derechos humanos, especialmente el informe que nos vino a presentar con mucha claridad doña Ana Piquer, y posteriormente también invitamos a solicitud del diputado Boris Barrera dos intervenciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de don Carlos Margotas de la se me ha escapado la otra exposición, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, don Carlos Margotas, y el tiempo se nos ha acabado porque son ya las 16:30, y en la segunda parte de esta sesión tenemos que recibir que está conectado el consejero Marcial Colín, junto a dos dirigentes por la situación del Biobío, la Araucanía y los ríos, la denominada Macrozona Sur, y también se encuentra el señor Pablo Urquizar, que es el coordinador de la Macrozona Sur. Entonces quisiera que pudiera pedirle a don Carlos también al instituto para ver la posibilidad de dar continuidad en la sesión del próximo miércoles, para poder escuchar en esta segunda parte, que tenemos media hora, a quienes vienen a exponer acerca de la situación que ocurre y que se acordó también en esta comisión respecto al conflicto en la Macrozona Sur, que sí está planteado en la invitación que se hiciera, por favor. El diputado Barrera pide la palabra, presidente. Ofrezco la palabra, diputado. Sí, presidenta, pero me gustaría que primero, a ver si los invitados pueden responder lo que usted les preguntó, si podían asistir la próxima semana. La próxima sesión, si pudieran. Si le puedo otorgar la palabra a don Carlos Margotas, si pudiera la sesión siguiente con más tiempo, y también posteriormente a quien representa al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por favor. ¿Cómo está, señora presidenta, doña Emilia? Gusto saludarla. Y saludo también a los diputados y diputadas, y especialmente a doña Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía, y a Rodrigo Bustos, director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respondiendo derechamente a la pregunta, discúlpeme, voy a tener que mirar bien los compromisos que tengo para el próximo miércoles. De lo contrario, me comprometo sí o sí a mandarle una minuta escrita que había preparado para efecto de exponer sobre la materia que trataba, digamos, esta sesión, que era el informe de Amnistía. De manera que nuestra opinión al menos estará ya sea en forma virtual o a través de el envío de esta minuta que había preparado para hoy. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a don Rodrigo Bustos. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio también saludo a los demás diputados y diputadas, a Ana Piquer y demás invitados e invitadas. Y bueno, en principio yo creo que no debería haber problema. Algo, por supuesto, cuando se envíe la citación, como siempre, a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo tendríamos que coordinar internamente, pero yo me imagino que en principio no debiera haber problema en que yo u otra persona podamos acudir en la próxima sesión a poder exponer respecto de este valioso informe de Amnistía Internacional. Muchas gracias. El diputado Laverde pide la palabra, presidenta. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Me gustaría, ya que el Ejecutivo se excusó en esta sesión, me gustaría saber si lo podemos invitar a la próxima sesión, tomando en cuenta
que vamos a hacer estos informes en la próxima sesión, entonces me gustaría saber si podríamos invitar al Ejecutivo, ya que tiene que ver con temas de gobierno, por favor, y sería importante escucharlo. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, ofrezco la palabra. Sí, que delante Diputado Boris Barrera. Le había cedido la palabra a los invitados para que nos pusiéramos de acuerdo. En la exposición de la señora Ana, hablaba del mal funcionamiento del programa de reparación a las víctimas de trauma ocular. Creo que no solamente lo sabemos de ella, ya las organizaciones sociales nos han hecho saber de que no está funcionando eso, y me gustaría que pudiéramos invitar a alguien del Ministerio de Salud que nos pudiera explicar cómo está ese programa, y también a alguna agrupación de víctimas de trauma ocular. De acuerdo. Señor secretario, para que procedamos a hacer las invitaciones. Muchas gracias. Toda nuestra excusa y gratitud especialmente a don Carlos Margota y también a don Rodrigo Busto. Quiero otorgarle la palabra para el segundo punto, vamos a leer mejor: tomar conocimiento de la situación de conflicto en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos ocurrida en los últimos meses, y conocer acerca de las compras de tierras para comunidades y la ejecución presupuestaria de este ítem de los años 2019 y 2020, así como también la propuesta para las comunidades mapuches para el año 2021. Con la finalidad de esta comisión, acordó invitar al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado, a la señora Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar. Ambos ministros se han excusado su asistencia de acuerdo a la presente, ya lo que fue expuesto anteriormente. Al coordinador para la macrozona sur, señor Pablo Urquizar, y a la delegada presidencial de la macrozona sur, señora Loreto Silva. También al consejero de la CONADI, la bien Marcial Colín, quien asiste junto a la dirigenta Magdalena Silva de Victoria y Alfredo Yasquén de Nueva Imperial. Yo quisiera que pudiéramos escuchar a los dirigentes. Ofrezco la palabra al consejero Marcial Colín. Ruego, presidenta, me retiro. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y saludo a todos los diputados y diputadas. La verdad, presidenta, es que en la invitación se nos invita a conversar sobre la ejecución presupuestaria de CONADI en materia de compra de tierras. Eso nos abre la puerta para hablar de muchas cosas, de muchas materias. Y lo primero que quiero aquí plantear es que he tratado de resumir en un documento que envié para que pueda ser distribuido. La CONADI tiene un Consejo Nacional en el cual se dividen en electos y nominados por el Ejecutivo. Yo soy electo, mapuche, y una forma que tenemos de trabajar es a través de comisiones. El tema de tierra y agua lo tratamos en la Comisión de Tierras y Aguas y en la Comisión de Política Forestal, que tiene una particularidad. En el documento explico que en el año 2015 la presidenta Bachelet convocó a la conformación de un Consejo de Política Forestal a todos los actores vinculados con esa materia. La resultante de esa comisión o de ese Consejo de Política Forestal está señalada a través de las visiones, los desafíos y las metas en la política pública forestal 2015-2035, aprobada por la Contraloría General de la República y que está en plena vigencia. Como
consecuencia de esa política forestal se creó en el Consejo Nacional de CONADI la Comisión de Política Forestal, la cual tiene la particularidad de ser tripartita, en donde participa CONADI, en donde participa CONAF y las grandes empresas forestales. Y decidimos abordar ahí la situación de relacionamiento entre las comunidades mapuche particularmente y dichas empresas, particularmente la demanda de tierra sobre dichos predios. La empresa forestal ha reconocido que tiene superposición de títulos sobre los títulos de merced, por lo tanto es una vía que estamos abordando. También estamos abordando los espacios de significación cultural que están al interior de los predios forestales y también estamos abordando, por supuesto, el grado de afectación que tiene el monocultivo y la empresa en nuestros territorios. La política forestal habla de reconocimiento para este tipo de vínculos o de relacionamiento, habla sobre el uso de los tratados internacionales de derechos humanos que versan sobre esta materia. Y en esos tenemos varios, pero particularmente el convenio 169, que reconoce nuestro derecho a la tierra y territorio. En esa vía, en ese camino, solicitamos a CONADI que nos entregue un informe objetivo relacionado con la demanda de predios forestales de las comunidades mapuche, lo cual fue entregado recién por el director de CONADI de ese entonces, el señor Retamal, en el oficio 879 de CONADI, en donde se señala con mucha claridad el nombre de la comunidad, la cantidad de tierras que reclama y la empresa forestal que hoy aparece como dueña de esas tierras. A partir de ahí, CORMA convocó a varias empresas y hemos estado dialogando con el fin de que esos predios reclamados por las comunidades sean traspasados a las comunidades a través de uno de los mecanismos que tiene la ley indígena 19.253, el artículo 20, letra B particularmente, que habla sobre solucionar el problema de tierra y para lo cual la ley creó el Fondo de Tierras y Aguas. Sobre esa parte creo que por lo dicho ya está claramente explicado. Los acuerdos que se instalaron en esta comisión también surgieron desde este diálogo y CONADI se compromete a comprar las tierras que están en el oficio 879 en un plazo de 4 años. Sin embargo, hemos visto con bastante preocupación que eso no se ha cumplido. Y lo que es más grave, si hablamos de ejecución presupuestaria, es que el año 2020 se retiraron los fondos de CONADI por parte del gobierno central, lo que para nosotros es una clara vulneración de nuestro derecho a la tierra, al territorio y por supuesto de nuestro derecho al desarrollo. No hay explicación aparente para esto. La situación para nosotros es tan grave que la hemos definido como que nunca en la historia de CONADI habíamos tenido una administración que fuera atentatoria contra nuestras comunidades. La ley obliga a cumplir el mandato. La ley establece funciones para la administración de CONADI, para el Consejo. La ley establece un presupuesto para gastarlo a favor de nuestras comunidades. Y es más, la ley indígena tiene como objetivo general promover nuestros derechos humanos, lo cual, al no ejecutar el presupuesto, implica, por supuesto, no solo una vulneración de nuestros derechos, sino que una alteración de las comunidades y una afectación gravísima. Para nosotros no solamente derechos humanos es cuando llegan los organismos a constatar asesinatos de nuestra gente. Vulnerar derechos implica que se vulnera la norma escrita, se vulneran los tratados internacionales vigentes y que no se cumple con ese mandato. En el lenguaje común nosotros decimos y hemos escuchado que cuando alguien incumple la ley se le llama delincuente. Yo no sé si aplica esto cuando alguien no cumple la ley que nos favorece y que nos
reconoce los derechos y que está además plenamente normado. No solo está la ley con su artículo, sino que también está el reglamento 395 que señala los criterios pertinentes para buscar esta solución a los problemas de tierra. Producto del incumplimiento de la ley por parte de la administración, la cual ha dado respuestas muy ambiguas a través de medios de prensa y no a través de medios objetivos que corresponde a una institución que tiene un directorio que se llama Consejo Nacional, nadie sabe hasta el momento cuánto efectivamente es el porcentaje que se gastó en compra de tierra y cuánto fue lo que ha sido retirado desde el gobierno central. Esto ha motivado a que las comunidades con personalidad jurídica que creyendo en el sistema recurrieron a la ley para hacer efectiva la restitución de sus tierras, se hayan visto obligados a ejercer, desde mi punto de vista, legítimamente su reclamación. Y eso implica una movilización que apunta a la restitución territorial. Lo que estamos viendo hoy día no puede ser tratado de manera marginal o superficial. Aquí hay cuestiones que van más allá del incumplimiento en la ejecución del presupuesto. Lo que estamos viendo es que aquí hay una decisión política de acabar en el corto plazo con la compra de tierras y se han usado artilugios y se han aplicado criterios que no están establecidos ni en la ley ni en el reglamento para impedir el avance. Nosotros le llamamos a eso un letargo institucional, una burocracia excesiva que además está provocando conflictos entre comunidades, lo que ha provocado, unido a eso, a ese letargo, a esa burocracia excesiva, a esa decisión política de no comprar tierra, vemos que eso va de la mano con la única solución que se ofrece para nuestro pueblo mapuche, que es la represión, la militarización, y lo mismo que ha pasado después del 18 de octubre está pasando hoy en nuestras comunidades, donde se está usando el mismo mecanismo, la misma forma, disparando a mansalva a jóvenes mapuches que están ejerciendo su legítimo derecho a la movilización. Eso es particularmente grave. Yo no veo que alguien esté asumiendo con seriedad lo que está pasando. Se le deja a la militarización que solucione algo que en la práctica ha sido provocado desde la misma institucionalidad. Entonces, estimadas, honorables diputadas y diputados, no he querido aprovechar este tiempo no solo para denunciar lo que a muchos le consta, porque es de público conocimiento, sino que para decir de alguna manera cómo realmente asumimos el objetivo de la ley indígena, el artículo 20, letra B, que establece ahí en ese articulado un fondo y que señala que es para financiar mecanismos para la solución del problema de tierra. O sea, primero se identifica que la falta de tierra es un problema del Estado, por eso se legisló, el legislador vio eso, y habla en plural respecto de mecanismos. Sin embargo, solo hasta hoy se está usando la compra de las tierras, lo que claramente ha sido ineficiente e ineficaz. No solo por la gestión de a quienes les toca administrar, por la buena o mala gestión, sino que ha sido ineficaz también porque a mayor demanda uno esperaría que existiera una proporción en la asignación presupuestaria, pero vemos que a mayor demanda la asignación presupuestaria es inversamente proporcional, lo que claramente dificulta esto con los consabidos problemas que surgen de la compra de tierra y que, por ejemplo, son la especulación en sus precios, la lentitud en la compra, el excesivo tiempo en que se le da respuesta a una comunidad y cómo muchas de ellas van quedando atrás o se va distorsionando incluso la información hacia ellas, lo que implica desde mi punto de vista también corrupción cuando hay manipulación de la información. Así no podemos avanzar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo o cuál es la idea de debatir con el Poder Legislativo? Primero, no sabemos, no vemos con claridad si existe un mecanismo de consulta y participación como establece el convenio 19
para buscar soluciones y acuerdos constructivos entre los pueblos indígenas y el Estado. Vemos que no se ha estandarizado muchas leyes sectoriales al convenio 169, lo que nos deja muy por detrás de los avances que uno dice en términos teóricos que existen a nivel de respeto, reconocimiento y garantía de nuestros derechos humanos, como por ejemplo el Código de Agua. Nosotros hemos hecho presentaciones al Ministerio de Desarrollo Social y también hemos enviado documentos a la Comisión de Agricultura del Senado, donde se debate el Código de Aguas, exigiendo o pidiendo que se respete nuestro derecho a consulta, porque hay una afectación directa a nuestros derechos. Sin embargo, no hemos tenido respuesta. Se ha pedido y se ha solicitado que bienes nacionales traspase con la debida diligencia o con la celeridad del caso terrenos que están en su poder, pero que tramitan a muchas comunidades. No existe la voluntad existiendo el mecanismo. Y el tema principal que nosotros vemos es cómo aplicamos otra forma de responder a la demanda de las tierras de nuestras comunidades utilizando el concepto o el principio de interés nacional, que es el principio que hoy día está instalado en la ley indígena y que tiene que ver con la protección de nuestras tierras. Es en función del interés nacional, en la búsqueda de soluciones para nuestras tierras, nos atrevemos a proponer que es necesario revisar la expropiación como mecanismo para dar respuesta urgente a esta demanda. Hoy día tenemos muchos argumentos, tenemos muchas normas que reconocen nuestros derechos, que no se han implementado, que se ha evitado su implementación, y todo eso justificado por la ideología del racismo, la cual el mundo ha condenado porque científicamente es falsa y moralmente condenable. Sin embargo, eso es lo que nosotros vemos hoy que existe. No tenemos otra explicación para no tenemos otra explicación que darle a la actitud gubernamental para no ejecutar el presupuesto, distorsionar la información, transgredir sus propias normas y no entregar informes, además tal como se señala en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto le pide a CONADI que trimestralmente haga informes respecto de la compra de tierras. Yo la verdad no sé qué informó el año pasado, o si mintió descaradamente tal como se le ha mentido a las comunidades, porque en la práctica no se compró tierra. Tenemos más de 30.000 millones que se fueron retirados en distintas cuotas y nunca se le informó ni al Consejo ni a las comunidades, y todo eso genera hoy día una movilización que nosotros defendemos y también promovemos con el objetivo de que esto sea un tema nacional y que se implementen las normas vigentes en el país. Hasta ahí quisiera, estimada presidenta de esta comisión, hacer el resumen del documento. Yo creo que el tema va más allá de hacer una denuncia, es cómo revisamos internamente los mecanismos que existen y cómo, en el contexto de una nueva constitución, en el contexto de avanzar en políticas de relacionamiento y políticas públicas desde un enfoque de derechos, empezamos ya a dialogar en profundidad sin inventar nuevamente la rueda. Ahí está, en las normas, lo que nosotros reclamamos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted. También Marcial Colín, diputadas, diputados, ofrezco la palabra en los breves minutos que nos quedan. Diputado Chalper, presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Sí, dos cosas, presidenta. Mire, la primera, bueno, por supuesto agradecer la exposición y ver si el documento que fue transcurriendo durante su exposición podía llegarnos. No sé si eso nos va a poder llegar de algún modo, no sé si está incorporado, secretario, en los documentos de la sesión. Señaló acompañarlo, así que me gustaría que se pudiera disponer para la secretaría que él pueda, y para que pueda facilitarlo. Ya. De acuerdo. No, y lo segundo, para mí es muy importante lo que nos puede decir el encargado de la macrozona, así que si no puede exponer hoy día, yo creo que sería bueno que lo citemos para la próxima semana también para que pueda exponer. Ya. ¿Ustedes cuántos minutos disponen ahora? Faltan 7 minutos, si pudiéramos extender a 15 minutos para que pudiera exponer.
No se puede, señora presidenta, tiene que sanitizar esta sala. Ah, ya, de acuerdo. ¿Alguna pregunta para el consejero Marcial Colín en los minutos que nos quedan? Presidenta, yo estoy pidiendo la palabra. Ya, ofrezco la palabra, diputado Mario Venegas. Muchas gracias, presidenta. Puse la manito, pero no se entendió mi señal. Saludarla en primer lugar y saludar a los colegas y, por cierto, también a nuestro invitado. Me llamó poderosísimamente la atención y felicito la presentación por cierto, la profundidad y el respeto que además hay en su dicho, el conocimiento, etcétera. Pero él propone algunas cuestiones muy concretas hacia el final de su presentación que yo creo que podría, y esta es mi sugerencia, presidenta, que podríamos recoger. Como por ejemplo, que el gobierno explique por qué se retiraron del orden de 30.000 millones del presupuesto del año 2020 que no se ejecutaron. Y en la presentación del Peñi Colil decía que ellos esperarían que se repusieran ese dinero que no se ejecutó. Cuestión que yo, y que por la experiencia conozco, que es difícil, pero la pregunta es ¿qué dice el gobierno, el Ejecutivo, respecto a este tema? Y hay una serie de otras proposiciones que sería bueno conversar con los encargados. Por ejemplo, dice, él recalcó, en la ley dice mecanismos, no un único mecanismo, que es el 20 letra B. Y habla ahí, por ejemplo, de la posibilidad de territorios que están en manos de bienes nacionales, mencionó también el tema de expropiaciones, etcétera, ¿no? Que son alternativas. Yo digo que esas cuestiones debiéramos consultarlas y conversarlas con el Ejecutivo y con los responsables, porque estoy convencido, desde la región de la Araucanía, que represento y vivo, que este problema es parte sustantiva, ¿no es cierto?, de las tensiones que estamos teniendo hoy día y que explican mucho de los problemas que están viviendo y ocurriendo aquí en la macrozona sur. Entonces, tener una visión de parte del Ejecutivo, del Gobierno, sería de gran importancia. Muchas gracias, diputado. Vamos a tomar en cuenta aquello. Sabemos que todavía esta sesión que usted nos solicitó no hemos podido contar, y espero que en una sesión futura siguiente, con la participación de la ministra Rubilar, del ministro del Interior, y donde también la respuesta respecto a lo que nos ha planteado el consejero Marcial Colín. Le agradecemos a cada uno de los invitados, especialmente al consejero Marcial Colín, a Magdalena Silva, Alfredo Yaspien, que son dirigentes que le acompañan, y también agradecerle a don Pablo Urquizar, coordinador para la macrozona sur, que está conectado y ve la posibilidad, como señaló el diputado Diego Char, para invitarla en otra oportunidad. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.